Hola, buenos Bueno, días. es que ha sido el Banco de España el que ha dicho que no se estaba haciendo bien por parte de algunas entidades y eso ha llevado a Consumo a sancionarlas o anunciar que las puede sancionar con ese 1.000.000 de euros. Estamos hablando de entidades que no estarían informando bien a sus clientes, Alejandro, además clientes con cierta vulnerabilidad económica, con cierta desesperación también por conseguir un dinero rápido, y de ahí se estarían aprovechando, contratando servicios que ellos no han pedido o consentimientos que ellos no han dado, entre otras cuestiones. Pues sí, de momento no han trascendido la identidad de estas financieras. El problema, sobre todo, se centra en ese, como habéis indicado, dinero rápido online. Nos encontramos con establecimientos financieros de crédito regulados, pero también con empresas que se dedican a dar créditos, muchas veces incumpliendo la normativa, la ley de crédito al consumo, incluso dando importes inferiores a 200 euros que ahí evitan la aplicación de esta normativa, o incumpliendo la normativa. Este es un campo, el de los créditos rápidos online, que debemos diferenciar un poco de los préstamos personales que podemos encontrar en entidades financieras, que puede haber cláusulas abusivas, pero principalmente el problema que nos encontramos es que en el crédito convencional, el préstamo personal, estaremos hablando de unos tipos de interés del 7, del 10%, y en estos créditos rápidos, pues haciendo una búsqueda en Internet, hoy encontrábamos al 80, al 280%. Se prescinde también incluso de revisar la solvencia de este consumidor que solicita financiación. No nos informan el coste de forma clara y transparente. Para eso nosotros sí que recomendamos comparar esa TAE, nos la tienen que dar obligatoriamente, que incorpora el tipo de interés y cualquier otro gasto para ver el tipo, y también, importante, ver cuánto pedimos y cuánto vamos a tener que pedir, devolver al final ese coste total del crédito, para hacernos una idea de si vamos a poder devolverlo. Y interesante también que el Ministerio de Consumo, como indicabas, entra por una vía que es la infracción dirigida a una práctica que se está realizando abusiva, y sobre todo que está dirigida a consumidores vulnerables, que están en una situación angustiosa y no tienen muchas veces más remedio que acudir a estas entidades, que sí que les dan el dinero, pero que al final les sale muy caro, tienen que pagar comisiones y un tipo de interés que, además, estos tipos de intereses del 20, 80% o el 200 son directamente usura. Y si ahora alguien se ve en esta situación en la que ha sido víctima de esas cláusulas abusivas o ha sido engañado, ha firmado servicios que no quería o condiciones que no quería firmar y ahora se ve ahí entrampado, ¿qué posibilidad tiene de salir de ahí? Más allá de estas multas que se pueden poner a quienes han cometido este abuso, ¿qué hacen los consumidores? Alejandro. Pues lo que tendríamos, primero, si estamos aún en estas contrataciones online o por teléfono, tenemos que tener en cuenta que tenemos un plazo de 14 días para desistir del contrato y dejarlo sin efecto, ejerciendo ese derecho de desistimiento. Si ha pasado más tiempo, lo que tenemos que hacer es una reclamación en base a esas condiciones o ese tipo de interés. Es usura si es más de un 20, un 26%, y ya si tenemos un 80, 200 o 1000%, es directamente usura. Reclamar, y lo que podemos hacer, o esas cláusulas abusivas, si al final ese tipo de interés o una falta de transparencia en este tipo de créditos, lo que nos obliga únicamente es a dejar sin efecto el contrato y estar obligados a devolver el principal que nos devolvieron. Es decir, si nos prestaron 200 y hemos pagado 300, incluso podemos solicitar el reintegro de esos 100 euros que hemos pagado de más. Y hacer una reclamación por escrito, y si no tenemos constancia al final, o acudir ya sea normativa de Banco de España o al final incluso a un juicio verbal para solicitar la nulidad de estos créditos, que los tribunales están reconociendo de forma reiterada, sobre todo ese tipo de interés y la falta de transparencia o cumplimiento de esas obligaciones legales que tienen de informarnos en la publicidad, en el contrato, de ese coste, de esa TAE, que muchas veces no se cumple. Y otra situación que se produce, ¿es legal cambiar las condiciones de dicho contrato cuando ya se ha producido? Pues no, en un contrato de crédito el que nos noven las condiciones, a no ser que nosotros solicitamos una variación, una ampliación del capital o más plazo, ahí si hay un acuerdo entre las dos partes se puede novar el contrato, pero lo que no pueden hacer, y hay veces que lo hacen, es modificarnos ese tipo de interés aplicable. Hay que revisar muy bien esos contratos que firmamos y sobre todo también las comunicaciones. Y en cualquier caso, si hacen esa innovación o nos cambian las condiciones, comunicar nuestra facultad de resolver el contrato, porque estarían incumpliendo y únicamente estaríamos obligados a tenernos a esas condiciones anteriores. Pues Alejandro Marín, gracias por haber estado hoy con nosotros en Aquí y Ahora. Saludos. A vosotros, buen día.